inicio a la presente sesión ordinaria, solicito a la Secretaría de Servicios Parlamentarios abra el sistema electrónico hasta por 2 minutos para que las diputadas y los diputados registren su asistencia. ¿Me regalas un cafecito? Sí, Solicito a la Secretaría cierre el sistema electrónico. Habiendo quórum de 31 diputadas y diputados, se abre la sesión. Saludamos la presencia de las alumnas y los alumnos de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chiapas, Campus San Cristóbal de las Casas. Bienvenidos a este recinto legislativo. Con fundamento en lo dispuesto en la fracción 12ª del artículo 20 del Reglamento Interior de este Poder Legislativo, solicito a la diputada secretaria Flor de María Esponda Torres haga del conocimiento de la Asamblea el orden del día de la presente sesión. Con su permiso, diputada presidenta, el orden del día de la presente sesión ordinaria es el siguiente. Lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión celebrada el día 17 de abril del 2023. Discusión, lectura y aprobación del dictamen que presentan las Comisiones Unidas de Educación y Cultura, de Pueblos y Comunidades Indígenas y de Atención a Grupos Vulnerables en relativo a la iniciativa de decreto por el que se reforman y se adicionan diversas disposiciones a la Ley de Educación para el Estado Libre y Soberano de Chiapas, con el objeto de dar cumplimiento a la resolución emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la acción de inconstitucionalidad número 291, diagonal 2020, en materia de educación indígena y de educación inclusiva. Discusión, lectura y aprobación del dictamen que presentan las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Igualdad de Género en relativo a la iniciativa de decreto por el que se reforma la fracción segunda del artículo 49 de la Ley de Desarrollo Constitucional para la Igualdad de Género y el acceso a una vida libre de violencia para las mujeres. Número 4, discusión, lectura y aprobación del dictamen que presenta la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales en relativo a la licencia temporal presentada por la ciudadana Blanca Estela Coutinho Cruz para separarse del cargo de síndica municipal del Honorable Ayuntamiento de Socoltenango, Chiapas. Oficio signado por el licenciado Roberto Fuentes Tomás, secretario general del Ayuntamiento de Tapachula, Chiapas, por medio del cual solicita autorización para desincorporar del patrimonio municipal un terreno y enajenarlo vía donación a favor del gobierno del Estado, quien a través de la Secretaría de Educación destinará para el Jardín de Niños Blanca Lidia Trejo, predio ubicado en el fraccionamiento Flamboyanes de esa ciudad.
Punto último, asuntos generales. Está dado a conocer el orden del día de la presente sesión, diputada presidenta. Gracias, diputada secretaria. Honorable Asamblea, con fundamento en el artículo 18 del Reglamento Interior de este Honorable Congreso del Estado, esta presidencia se permite proponer que se dispense el trámite de la lectura del acta de la sesión anterior, ya que nos fue repartida con anterioridad a cada una de las compañeras legisladoras y los compañeros legisladores. En votación económica se pregunta a la Honorable Asamblea si se aprueba la dispensa de la lectura del acta de la sesión anterior. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Aprobada, se dispensa la lectura del acta de la sesión anterior. Con fundamento en la fracción primera del artículo 34 del Reglamento Interior de este propio Congreso del Estado, someteremos a su aprobación el acta de la sesión celebrada el día 17 de abril de 2023. Con relación al numeral 136 del Reglamento Interior de este Honorable Congreso del Estado, en votación económica se pregunta a la Honorable Asamblea si se aprueba el acta de la sesión anterior. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Está aprobada el acta de la sesión anterior. Honorable Asamblea, las Comisiones Unidas de Educación y Cultura, de Pueblos y Comunidades Indígenas y de Atención a Grupos Vulnerables presentan dictamen relativo a la iniciativa de decreto por el que se reforman diversas disposiciones a la Ley de Educación para el Estado Libre y Soberano de Chiapas, con el objeto de dar cumplimiento a la resolución emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la acción de inconstitucionalidad número 291/2020 en materia de educación indígena y de educación inclusiva, por lo que solicito a la diputada prosecretaria en funciones de secretaria Fabiola Ricci Dicel de lectura a los puntos resolutivos del dictamen. Con su permiso, diputada presidenta. Honorable Asamblea, a la Comisión Unida de Educación, Cultura, de Pueblos y Comunidades Indígenas y de Atención de Grupos Vulnerables de la 68ª Legislatura del Honorable Congreso del Estado, le fueron turnada para su estudio y dictamen la iniciativa del decreto por el que se reforman diversas disposiciones a la Ley de Educación para el Estado Libre y Soberano de Chiapas, con el objeto de dar cumplimiento a la resolución emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la acción de inconstitucionalidad número 291/2020 en materia de educación indígena y educación inclusiva, con fundamento en el artículo 32 y 39, fracción tercera, quinta y 15 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado y 80 del Reglamento Interior del Poder Legislativo. Los diputados integrantes de la suscrita comisión someten a consideración de la Honorable Asamblea el siguiente dictamen. Resolutivo único. Es de aprobarse la iniciativa de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Educación para el Estado Libre y Soberano de Chiapas con el objeto de dar cumplimiento a la resolución emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en las acciones de inconstitucionalidad número 291/2020 en materia de educación indígena y educación inclusiva. Así lo resolvieron y dictaminaron por unanimidad de votos las diputadas y diputados presentes de las Comisiones Unidas de Educación y Cultura, de Pueblos y Comunidades Indígenas y de Atención a Grupos Vulnerables de la 68ª Legislatura del Estado de Chiapas, reunidos en el Salón de Usos Múltiples del Honorable Congreso del Estado en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a los 14 días del mes de abril del 2023. Atentamente por la Comisión
por las Comisiones Unidas de Educación, Cultura, de Pueblos y Comunidades Indígenas y Atención a Grupos Vulnerables, la diputada María Reyes Diego Gómez, presidenta, el diputado Cuauhtémoc Manuel Hernández Gómez, presidente, el diputado Marcelo Toledo, vicepresidente, la diputada Paola Villamontes Pérez, presidenta, la diputada Leticia Méndez Encín, vicepresidenta, la diputada Floralma Gómez Santos, vicepresidenta, la diputada Sandra Cecilia Herrera Domínguez, secretaria, la diputada Cecilia López Sánchez, secretaria, la diputada Flor de María Esponda Torres, secretaria, la diputada Elizabeth Escobedo Morales, vocal, la diputada Marta Guadalupe Martínez Ruiz, vocal, la diputada Leticia Albores Ruiz, vocal, el diputado Isidro Bando Medina, vocal, la diputada Petrona de la Cruz Cruz, vocal, la diputada María Roselia Jiménez Pérez, vocal, la diputada María Luisa López Sánchez, vocal, la diputada Verónica Alcázar Cordero, vocal, el diputado Mario Humberto Vázquez López, vocal, la diputada Citlali Isabel de León Villar, vocal. Está leído el dictamen, diputada presidenta. Gracias, diputada secretaria. Está a discusión el dictamen presentado. Si alguna o alguno de los legisladores desea hacer uso de la palabra para argumentar en contra o a favor del mismo, sírvanse manifestarlo en este momento levantando la mano. ¿En qué sentido su participación, diputado Cuauhtémoc? ¿En qué sentido su participación, diputada Paola? ¿En qué sentido su participación, diputada María Reyes Diego Gómez? Con fundamento en el artículo 115 del Reglamento Interior de este Poder Legislativo, se concede el uso de la palabra al diputado Cuauhtémoc Manuel Hernández Gómez hasta por 5 minutos para argumentar a favor del dictamen que se discute. Con su venia, diputada presidenta. Saludo con mucho gusto, con mucho afecto, como siempre, a mis compañeras y compañeros diputados, integrantes de esta 68ª legislatura del Honorable Congreso del Estado de Chiapas. Hoy me refiero y hago uso de esta máxima tribuna para solicitar el voto favorable de este dictamen, toda vez que se está acatando lo establecido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, derivado de la acción de inconstitucionalidad 291-2020, en donde había hecho falta únicamente una cosa, no es de que la reforma estaba mal establecida en el ámbito educativo, que también estaba dirigido a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos, sino que el único factor que se había hecho omiso era el factor importante y trascendente, la consulta a nuestros pueblos, a nuestras comunidades indígenas en nuestro estado. Haciendo memoria, Chiapas es uno de los estados con mayor representatividad en todo México. En ese sentido, la 68ª legislatura, a través de las comisiones unidas de Educación y Cultura, de pueblos y comunidades indígenas y de grupos vulnerables, nos tomamos el acuerdo de llevar a cabo estas consultas de manera pacífica, de manera ordenada, en diferentes estados, en diferentes municipios de la región. Municipios emblemáticos que por su relevancia teníamos esa obligación de llevar la información a nuestras autoridades, a nuestros padres de familia, pero sobre todo a nuestros estudiantes. En ese sentido, tenemos ya el dictamen presentado por las comisiones unidas. Reitero y solicito desde esta máxima tribuna el voto favorable para nuevamente acatar y dar cumplimiento a la Ley de Educación para el Estado de Chiapas. Hayun ansetik viniketik buchuchikopojotik tabatzik optzotzil tabatzik optzeltal hechakuchal buchuchikopojotik litanak akale li 68ª legislatura litah lumaltik Chiapas y Chiapas el dictamen hechakucha Ley de Educación para el Estado de Chiapas. Tsotsuka jola bontonik
muyuk uschit soqueselti hilumaltique. Al contrario, tahmelzantik, sventa oyuk inclusión, tahbatzik optik, y hechek uchalti ololetik buchu mushaik, buchu makalshikin, buchu hoy alguna discapacidad. Hemos dicho que ya en esta reforma se contempla el derecho a la educación multilingüe, con pertinencia cultural, pero sobre todo también garantizar una educación de calidad para nuestros hijos en el estado de Chiapas. También acatando a los grupos vulnerables y a los pueblos afromexicanos que se encuentran establecidos en nuestra entidad. Es cuanto, diputada presidenta. Colabalique. Se concede el uso de la palabra a la diputada Paola Villamonte Pérez, hasta por 5 minutos para argumentar a favor del dictamen que se discute. Ay, gracias. Con su venia, diputada presidenta, muy buenas tardes a todos mis compañeros diputadas y diputados. Quiero comentarles que el dictamen en discusión es el resultado del trabajo conjunto de los 40 diputadas y diputados que conformamos esta legislatura con la ciudadanía, para dar cumplimiento a la resolución emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación a la acción de inconstitucionalidad número 291/2020 relativo a la Ley de Educación del Estado Libre y Soberano del Estado de Chiapas. Este proceso ha sido un camino lleno de aprendizajes, experiencias, retos, en el que siempre se privilegiaron las opiniones vertidas y donde además trabajamos de la mano las 3 comisiones de Educación y Cultura, de Pueblos y Comunidades Indígenas y de Atención a Grupos Vulnerables, la cual tengo bien presidir. Con quienes coincidimos que la educación, aparte de ser un derecho fundamental, es una de las principales herramientas que permiten una mejor calidad de vida en las personas y un factor fundamental para el avance y progreso de las sociedades. De tal forma que la educación es necesaria en todos los sentidos porque permite alcanzar mejores niveles de bienestar social y de crecimiento económico, para nivelar las desigualdades económicas y sociales, para acceder a mejores niveles de empleo, para elevar las condiciones culturales de la población, pero sobre todo para el avance democrático y fortalecimiento del Estado de Derecho. De ahí que desde el inicio de los trabajos encaminados al cumplimiento de la sentencia, entendimos como comisión que la educación inclusiva y la educación especial son un tema prioritario, amplio, lleno de peculiaridades y de mucho trabajo por realizar, de tal forma que debía garantizarse la participación de la mayoría de las personas con discapacidad y organizaciones que las representan en nuestro Estado. Por ello, se consideró realizar las consultas con una metodología diferente, para que su atención fuera personalizada y especial para los participantes. Llevamos a cabo la invitación a más de 60 organizaciones, grupos y asociaciones que representan a personas con discapacidad de nuestro Estado, las cuales cumplieron con su registro a través de nuestra plataforma virtual para su validación. Por parte del público, una convocatoria abierta en general. La fase consultiva se llevó a cabo el mes de febrero, en donde se contó con el apoyo del DIF estatal, la cual se realizó de manera presencial y virtual a través de nuestras plataformas digitales en nuestra capital del estado. Se aperturaron espacios físicos en las 15 delegaciones del DIF estatal, la cual se realizó de manera presencial y virtual a través de nuestras plataformas digitales en nuestra capital del estado. Se aperturaron espacios físicos en las 15 delegaciones del DIF estatal para que pudieran acceder a dicha fase consultiva de manera virtual personas con discapacidad y organizaciones que la representan en estas regiones. La fase consultiva presencial se realizaron 2. Una en la ciudad de Comitán, tomando como criterio datos del INEGI de 2020, la cual nos señala esta zona como una de las de mayor índice de población con personas con discapacidad del estado de Chiapas. La segunda sede fue en nuestra capital, donde obtuvimos la participación principalmente representantes de organizaciones y asociaciones que representan a personas con discapacidad, padres de familia u tutores. Pusimos a la disposición también la encuesta de manera virtual, con el objetivo de poder tener un mayor alcance de participaciones, en donde obtuvimos una buena respuesta por parte de ellos. Con la información recaudada, estoy convencida de que podemos generar más y mejores oportunidades para las personas con discapacidad en nuestro Estado, promoviendo el desarrollo humano integral de la entidad, generando condiciones de mayor democracia, equidad y oportunidad para ellas, con pleno respeto a sus condiciones y necesidades particulares de desarrollo. Este trabajo no finaliza con el cumplimiento de la acción de inconstitucionalidad. Al contrario, inicia un largo recorrido en el que como legislatura debemos trabajar para atender las necesidades de las personas con discapacidad.
No será un camino fácil, pero segura estoy de que pondremos todo nuestro empeño para lograrlo. Aprovecho para hacer un reconocimiento al DIF estatal que preside la contadora Rosalinda López Hernández y que dirige acertadamente la licenciada Delia María González Flanders, ya que fue un apoyo invaluable que nos demuestra que unidos hacemos más. Agradezco a las presidentas del DIF municipales de Comitán y Tuxtla Gutiérrez por su apoyo para que se realizaran estas consultas y por replicar la convocatoria en este proceso. Y desde luego hacer un especial reconocimiento a las personas con discapacidad, así como a las organizaciones que las representan por acompañarnos en este caminar. Es cuanto, diputada. Se concede el uso de la palabra a la diputada María Reyes Diego Gómez hasta por 5 minutos para argumentar a favor del dictamen que se discute. Muy buenas tardes a todos los presentes. Con su venia, diputada presidenta, saludo con mucho cariño y aprecio a mis compañeros diputados y diputadas de este honorable Congreso del Estado y a los medios de comunicación que nos ven en diferentes plataformas también digitales, a todas las personas que nos observan. Hoy es un día histórico para todos los pueblos y comunidades indígenas afromexicanas de Chiapas, toda vez que después de muchos años este honorable Congreso del Estado ha privilegiado el derecho de los pueblos y comunidades indígenas a la libre determinación y respeto a sus usos y costumbres en la toma de decisiones que se ejerce en un marco constitucional de autonomía que asegura la unidad nacional establecido y reconocido por el artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 3 y 4 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y el artículo 7 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas, llevando a cabo 16 consultas en municipios con mayor presencia de indígenas. Es preciso mencionar que en estas 16 consultas fueron derivadas de la acción de inconstitucionalidad número 291/2020 que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió declarando la invalidez de los artículos del 70 al 74 y del 77 al 82 de la Ley de Educación del Estado Libre de Chiapas, expedida mediante decreto número 003, publicada en el Periódico Oficial del Estado, el 14 de octubre del 2020, previo desarrollo de las respectivas consultas a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, a fin de garantizar los derechos a la participación y libre autodeterminación. En razón a ello, este Poder Legislativo, siempre respetuoso con lo ordenado con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de las Comisiones Unidas de Educación y Cultura y de Pueblos y Comunidades Indígenas, emitido un plan de trabajo que contiene las directrices respecto a la metodología que se empleó para que pudiéramos desarrollar las consultas a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, tomando en consideración también lo establecido en la acción de inconstitucionalidad 291-2020. Las fases siguientes fueron: número 1, fase preconsultiva; número 2, fase informativa; número 3, fase de deliberación interna; número 4, fase de diálogo; número 5, fase de decisión. Es importante mencionar que durante todo este proceso
tuvimos el acompañamiento de diferentes dependencias del Estado de Chiapas, como lo es de la Secretaría de Educación del Estado, la Secretaría General de Gobierno, la Secretaría de Desarrollo Sustentable de los Pueblos Indígenas, que es el CEDESPI, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, así como la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, estos últimos como órganos garantes, y por supuesto a cada uno de mis compañeros diputados y diputadas que integramos esta legislatura. En las 16 sedes en las que se realizaron las consultas, este honorable Congreso del Estado convocó a los pueblos y comunidades indígenas, afromexicanas, mujeres y hombres que habitan en el territorio del Estado de Chiapas, que estuvieran interesados por el proceso de consulta y que tiene por objeto obtener opiniones, propuestas o recomendaciones en materia de educación indígena contenida en la Ley de Educación del Estado Libre y Soberano de Chiapas, tomando en consideración lo establecido en los artículos 1 y 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los artículos 1 y 6 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, sobre los pueblos indígenas y tribales en el país independientes, 19 y 32 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, 23 de la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Es de mucha satisfacción sobre ver reflejados todo ese trabajo de un dictamen, porque en él están plasmadas todas las opiniones de nuestros hermanos indígenas y de todas las necesidades que la niñez vive día a día para poder realizar sus estudios en las comunidades más alejadas de la ciudad. Compañera diputada, su tiempo de 5 minutos ha concluido, por lo que le solicito concluya su participación. Gracias. Y no solamente necesidades materiales, sino de la necesidad de seguir conservando la identidad cultural que nos caracteriza como chiapanecos. Compañeras y compañeros diputados, como presidenta de la Comisión de Educación y Cultura, les pido que votemos a favor de la aprobación de este dictamen para que este Poder Legislativo dé cabal cumplimiento a la Resolución de Acción de Inconstitucionalidad 291-2020 en materia de educación indígena y de educación inclusiva, emitida por el Tribunal del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la que nos ordenó realizar consultas a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas a fin de garantizar los derechos a la participación y libre autodeterminación, coadyuvando en los logros de transformación educativa y de la sociedad de Chiapas requiere, a través de una participación constructiva, ecuánime, enfocada a construir las bases de una nueva política educativa que atienda las necesidades que exhibe el Estado. Es cuanto, diputada presidenta. Muchas gracias. En cumplimiento del artículo 133 del Reglamento Interior de este propio Poder Legislativo, procederemos a someter a votación nominal el dictamen presentado, por lo que solicito a la Secretaría de Servicios Parlamentarios abra el sistema electrónico hasta por un tiempo máximo de 2 minutos para que las diputadas y los diputados emitan su voto.
Solicito a la Secretaría cierre el sistema electrónico. Solicito a la diputada secretaria Fabiola Rizzi Dissel se sirva a verificar si falta algún diputado por emitir su voto. Con gusto, diputada presidenta. Se pregunta a la honorable asamblea si falta algún legislador por emitir su voto. No falta ningún legislador por emitir su voto, diputada presidenta. Gracias, diputada secretaria. Aprobado con 37 votos a favor. Córranse los trámites legislativos correspondientes. Honorable Asamblea, las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Igualdad de Género presentan dictamen relativo a la iniciativa de decreto por el que se reforma la fracción segunda del artículo 49 de la Ley de Desarrollo Constitucional para la Igualdad de Género y acceso a una vida libre de violencia para las mujeres, por lo que solicito a la diputada secretaria Flor de María Esponda Torres dé lectura a los puntos resolutivos del dictamen. Con su venia, diputada presidenta, las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Igualdad de Género de la 68ª Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Chiapas les fue turnado para su estudio y dictamen la iniciativa de decreto por el que se reforma la fracción segunda del artículo 49 de la Ley de Desarrollo Constitucional para la Igualdad de Género y el acceso a una vida libre de violencia para las mujeres, y con fundamento en las fracciones primera y 34 de los artículos 32 y 39 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado y 80 del Reglamento Interior de este Poder Legislativo, los integrantes de las suscritas comisiones sometemos a consideración del Pleno de esta honorable Asamblea el siguiente dictamen. Es de aprobarse la iniciativa de decreto por el que se reforma la fracción segunda del artículo 49 de la Ley de Desarrollo Constitucional para la Igualdad de Género y el acceso a una vida libre de violencia para las mujeres. Y así lo resolvieron y dictaminaron por unanimidad de votos los diputados y las diputadas presentes de las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Igualdad de Género de la 68ª Legislatura Constitucional del Estado de Chiapas, reunidos en el Honorable Congreso del Estado en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a los 22 días del mes de febrero del 2023. Por las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Igualdad de Género del Honorable Congreso del Estado, diputado Marcelo Toledo Cruz, presidente; diputada Elizabeth Escobedo Morales, presidenta; diputada Fabiola Rizzi Dissel, vicepresidenta; diputada Paola Villamonte Pérez, vicepresidenta; diputada Zoili Linaloe Esperanza Nango Molina, vocal; diputada Sonia Catalina Álvarez, vocal; diputada Carolina Suart Ramos, vocal; y diputada Citlali Isabel de León Villar, vocal. Está leído el dictamen, diputada presidenta. Gracias, diputada secretaria. Está a discusión el dictamen presentado. Si alguna o alguno de los legisladores desea hacer uso de la palabra para argumentar en contra o a favor del mismo, sírvase manifestarlo en este momento levantando la mano. ¿En qué sentido su participación, diputada Carolina Suárez Ramos? Con fundamento en el artículo 115 del Reglamento Interior de este Poder Legislativo, se concede el uso de la palabra a la diputada Carolina Suárez Ramos hasta por 5 minutos para argumentar a favor del dictamen que se discute. Honorable Asamblea, con su permiso, diputada presidenta. Este mundo no va a cambiar a menos que estemos dispuestos a cambiar nosotros mismos. Rigoberta Menchú, embajadora de buena voluntad del UNESCO y Premio Nobel de la Paz en 1992. Compañeras y compañeros diputados,
La protección de los derechos de las mujeres es de gran importancia en nuestra sociedad. En este sentido, es de suma importancia proteger los derechos de las mujeres, ya que tienen derecho a la igualdad de trato y oportunidades en todos los ámbitos de la vida, incluyendo el acceso a la educación, el empleo y la participación en la vida pública y política. Sobre todo, tenemos derecho a vivir libres de violencia y discriminación. Ahora bien, no puede haber una sociedad más justa y equitativa cuando en esta existan todavía actos de violencia contra las mujeres, siendo estos actos una de las violaciones más generalizadas de los derechos humanos de la mujer en el mundo. Se producen muchos casos cada día en todos los rincones del planeta, la cual tiene graves consecuencias físicas, económicas y psicológicas sobre las mujeres, tanto a corto como a largo plazo, al impedirles participar plenamente y en pie de igualdad en la sociedad. Para erradicar la violencia contra las mujeres es necesario tomar medidas a nivel individual, comunitario y global, por lo que es importante educar a la sociedad sobre la violencia contra las mujeres y las formas de prevenirla, sensibilizándola para promover la igualdad de género y denunciar la violencia. Además, se necesitan políticas y leyes que protejan a las mujeres de la violencia y sancionen a los agresores. Es necesario establecer sistemas de protección y apoyo para las víctimas de la violencia y garantizar el acceso a la justicia y a la reparación de daño. Por ello, el pasado 13 de octubre del año 2022 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la reforma a la fracción segunda del artículo 6º de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia, reforma que incluyó dentro del tipo de violencia física las nuevas manifestaciones de violencia contra las mujeres que se van presentando. En el caso de la violencia física a través de sustancias corrosivas, se ocasiona en las víctimas daños irreversibles en su cuerpo y diversas discapacidades e incluso la muerte, por lo que es indispensable brindarles a las víctimas las herramientas jurídicas para que puedan acceder a su derecho a la justicia y ser sujetas a la reparación de los daños correspondientes. Esa reforma obedeció que en México han ocurrido ataques con ácido hacia las mujeres, el cual ha aumentado en la última década en nuestro país, ya que en el año 2010 al 2020 se han cometido varios ataques con esa sustancia en contra de mujeres. Por lo consiguiente, se tipificó como violencia física contra las mujeres, acto que tiene como objetivo el dañar físicamente a las víctimas, desfigurándola, lisiándola, cegándola o privándola de su vida. Es importante destacar que en el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, CONAPRED, define los actos de violencia física con ácido como aquella agresión con una altísima carga simbólica en la que el agresor pretende marcar de por vida, dejando el rostro desfigurado y en el cuerpo de la víctima la estampa de su crimen, de sus celos, de su odio, la cual es una huella imborrable y dramática. Los actos de violencia física contra las mujeres con ataques con ácido conllevan una altísima carga simbólica que pretende marcar de por vida a la víctima, ya sea en su cara o cuerpo, puesto que además de conllevar un gran sufrimiento físico y poder llevar a la muerte, impone una condena social de por vida y se refleja como una marca de posesión realizada en el 90% de los casos por hombres que en su mayoría tienen una relación con la víctima. En este sentido, la violencia contra las mujeres es un problema grave que requiere una respuesta integral y multifacética. Se necesitan medidas a nivel individual, comunitario y global para erradicarla y sobre el trabajo en conjunto de todos los sectores de la sociedad pueden lograr una sociedad libre de violencia contra las mujeres. Por lo anterior, compañeras y compañeros diputados, la reforma de ley que se discute hoy tiene como objetivo principal aumentar la protección y el apoyo para las mujeres que sufren violencia, la cual es de suma importancia, ya que homologa nuestra Ley de Desarrollo Constitucional para la Igualdad de Género y Acceso a una Vida Libre de Violencia para las Mujeres, con la Ley General de Acceso a las Mujeres con Violencia Libre a una Vida Libre de Violencia. Esto para que nuestro Estado
cuente con los mecanismos idóneos para erradicar este problema tan serio como lo es la violencia física contra las mujeres. Es importante destacar que esta reforma no solo beneficia a las mujeres, sino también beneficia a toda la sociedad. Al proteger a las mujeres de la violencia, estamos creando un ambiente sano y seguro para todas y todos y fomentando los valores de igualdad y respeto. Por lo tanto, les invito a apoyar esta reforma de ley y trabajar juntos y juntas para erradicar violencia contra las mujeres. Debemos tomar medidas efectivas para prevenir y sancionar a la violencia y asegurarnos que todas las mujeres tengan acceso a los servicios y recursos necesarios para protegerse y recuperarse de los actos de violencia. Por último, la protección de las mujeres contra la violencia es un derecho humano fundamental, lo que debemos actuar ahora para asegurar que todas las mujeres puedan vivir de violencia y en un ambiente seguro y saludable. Agradezco su atención y su apoyo en esta importante reforma. Muchas gracias. Es cuanto, diputada. En cumplimiento al artículo 133 del Reglamento Interior de este propio Poder Legislativo, procederemos a someter a votación nominal el dictamen presentado, por lo que solicito a la Secretaría de Servicios Parlamentarios abra el sistema electrónico hasta por un tiempo máximo de 2 minutos para que las diputadas y los diputados emitan su voto. Cierre el sistema electrónico. Solicito a la diputada secretaria Flor de María Esponda Torres se sirva a verificar si falta algún diputado por emitir su voto. Con su permiso, diputada presidenta, se pregunta a la honorable asamblea si falta algún legislador por emitir su voto. No falta ningún legislador por emitir su voto, diputada presidenta. Gracias, diputada secretaria. Aprobado con 37 votos a favor. Córranse los trámites legislativos correspondientes. Honorable Asamblea, la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales presenta dictamen relativo a la licencia temporal presentada por la ciudadana Blanca Estela Coutinho Cruz para separarse del cargo de síndica municipal propietaria del Honorable Ayuntamiento de Socoltenango, Chiapas, por lo que solicito a la diputada secretaria Fabiola Rizzi Dissel dé lectura a los puntos resolutivos del dictamen. Con su permiso, diputada presidenta. Honorable Asamblea, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 32, fracción primera y 39, fracción primera de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente relativo a la licencia temporal por la ciudadana Blanca Estela Coutinho Cruz para separarse del cargo de síndica municipal propietaria del Honorable Ayuntamiento de Socoltenango, Chiapas. Dictamen. Resolutivo primero. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 45, fracción 30 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas y 221 de la Ley de Desarrollo Constitucional en materia de gobierno y administración municipal del Estado, es de aceptarse y calificarse como válida la solicitud de licencia temporal presentada por la licenciada Blanca Estela Coutinho Cruz para separarse del cargo de síndica municipal propietaria del Ayuntamiento de Socoltenango, Chiapas, por 3 meses a partir del 9 de febrero del 2023. Resolutivo segundo. Es de considerarse y de conformidad a lo dispuesto a los artículos 36 y 222 del párrafo tercero de la Ley de Desarrollo Constitucional en materia de gobierno y administración municipal del Estado, es de nombrarse a la primera suplente general María Antonieta Nájera Noriega para que a partir de la fecha que sea aprobada por el Pleno del Congreso local, asuma el cargo de síndica municipal propietaria en el Ayuntamiento de Socoltenango, Chiapas, hasta por el tiempo que dure la licencia de la ciudadana Blanca Estela Coutinho Cruz.
Así lo resolvieron y dictaminaron por unanimidad de votos las diputadas y los diputados presentes de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales de la 68ª Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Chiapas, en reunión de trabajo celebrada en el Honorable Congreso del Estado, en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a los 10 días del mes de abril del 2023. Atentamente por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, el diputado Marcelo Toledo Cruz, presidente, el diputado Enrique Zamora Morlet, secretario, la diputada Elizabeth Escobedo Morales, vocal, y la diputada Carolina Suar Ramos, vocal. Está leído el documento, diputada presidenta. Gracias, diputada secretaria. Está a discusión el dictamen presentado. Si alguna o alguno de los legisladores desea hacer uso de la palabra para argumentar en contra o a favor del mismo, sírvase manifestarlo en este momento levantando la mano. En cumplimiento al artículo 133 del Reglamento Interior de este propio Poder Legislativo, procederemos a someter a votación nominal el dictamen presentado, por lo que solicito a la Secretaría de Servicios Parlamentarios abra el sistema electrónico hasta por un tiempo máximo de 2 minutos para que las diputadas y los diputados emitan su voto. Solicito a la Secretaría cierre el sistema electrónico. Solicito a la diputada secretaria Fabiola Ricci Dicel se sirva a verificar si falta algún diputado por emitir su voto. Con su permiso, diputada presidenta, se pregunta a la honorable asamblea si falta algún legislador por emitir su voto. No falta ningún legislador por emitir su voto, diputada presidenta. Gracias, diputada secretaria. Aprobado con 37 votos a favor. Córranse los trámites legislativos correspondientes. Honorable Asamblea, recibimos oficio signado por el licenciado Roberto Fuentes Tomás, secretario general del Ayuntamiento de Tapachula, Chiapas, por medio del cual solicita autorización para desincorporar del patrimonio municipal un terreno y enajenarlo vía donación a favor del gobierno del Estado de Chiapas a través de la Secretaría de Educación, quien lo destinará para el Jardín de Niños Blanca Lidia Trejo, por lo que solicito a la diputada secretaria Flor de María Esponda Torres dé lectura al documento de cuentas. Con su permiso, diputada presidenta, en cumplimiento al acuerdo de Cabildo Séptimo emitido en sesión ordinaria celebrada por el Honorable Ayuntamiento de Tapachula, Chiapas, con fecha 21 de diciembre del 2022, en el cual se aprobó por los integrantes del Honorable Ayuntamiento de Tapachula, Chiapas, la ratificación de la donación de una superficie total de terreno de 1,497.82 metros cuadrados a favor del gobierno del Estado de Chiapas, quien a través de la Secretaría de Educación y en el cual se encuentra el Jardín de Niños y Niñas Blanca Lidia Trejo, ubicado en Avenida Secundaria y Calle Alta Tensión sin número del fraccionamiento Framboyanes de esta ciudad de Tapachula, Chiapas. Sin más a qué referirme, me despido de usted agradeciendo el trámite que sirva otorgar el presente asunto. Atentamente, licenciado Roberto Fuentes Tomás, secretario general del Ayuntamiento de Tapachula, Chiapas. Está leído el documento, diputada presidenta. Gracias, diputada secretaria. Túrnese a la Comisión de Hacienda para su estudio y dictamen. Asuntos generales. Honorable Asamblea, con fundamento en el artículo 122 del Reglamento Interior del Poder Legislativo, solicito a las diputadas y los diputados que deseen hacer uso de la palabra en asuntos generales, inscríbanse personalmente con la diputada secretaria Fabiola Ricci Dicel a partir de este momento.
Con su permiso, diputada presidenta, se han inscrito en asuntos generales el diputado Raúl Eduardo Bonifaz Muedano, del partido Morena, con el tema 18 años para ser diputada o diputado local. La diputada Paola Villamonte Pérez, Morena, Comité de Selección. La diputada Sandra Cecilia Herrera Domínguez, con el tema Inclusión Educativa. La diputada Cecilia López Sánchez, Podemos Mover a Chiapas, Rezago Educativo por ausentismo. El diputado Rubén Antonio Suárez Quinca, del Partido Revolucionario Institucional, Desaparición de la Financiera Rural. La diputada Fabiola Richie Distel, de Morena, condena y lamenta los hechos ocurridos en San Cristóbal de las Casas. Señoras y señores legisladores, con fundamento en el artículo 123 del reglamento interior de este honorable Congreso, se les recuerda a los diputados que su discurso no podrá exceder de 15 minutos sin permiso expreso de esta presidencia. Tiene el uso de la palabra el diputado Raúl Eduardo Bonifaz Muedano, del partido Morena, con el tema 18 años para ser diputada o diputado local. Gracias. Con el permiso de mis compañeras integrantes de la mesa directiva, compañeras y compañeros diputados, al pueblo de Chiapas, a quienes nos siguen por las diversas redes digitales, a las y los representantes de los medios de comunicación, a Daniel, no lo veo, no vino hoy, nuestro representante, el licenciado de representante en señas. Bien, amigas y amigos todos, aprovecho la oportunidad de contar con la presencia de alumnas y alumnos de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chiapas. También me sumo a la bienvenida a esta casa del pueblo de las y los chiapanecos. Y aprovecho precisamente la oportunidad de contar con la presencia de ustedes, jóvenes, mujeres y hombres de la UNACH, para platicarles de una iniciativa con proyecto de decreto que he presentado a este honorable Congreso para que haya una reforma al artículo 40 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas. ¿Cuál es la iniciativa? ¿Cuál es la finalidad de esta? La finalidad es apoyar a las juventudes de Chiapas para ser diputada o para ser diputado en este Congreso del Estado. Actualmente se exigen 21 años de edad y con esta iniciativa que he presentado se propone que sea a partir de los 18 años de edad. Quiero hacer mención que nuestra Constitución establece también que para ser secretario de Estado o titular de alguna dependencia, la edad mínima es de 25 años. En el caso de mi iniciativa, propongo que la edad de 21 años se reduzca a 18. Al reducir la edad para acceder al cargo de diputada o diputado en el Congreso de Chiapas, se promueve la inclusión de las y los jóvenes y se suprime una restricción que discrimina a las juventudes, que por una cuestión de edad se limita el ejercicio de sus derechos político-electorales, particularmente su derecho a ser votado. Con esta iniciativa se trata de oprimir una restricción injustificada y discriminatoria
en perjuicio de las y los jóvenes, ya que si al tener 18 años ya son ciudadanos, pues no debe existir impedimento alguno para que ejerza su ciudadanía en forma plena, de tal manera que se les garantice el derecho humano a la no discriminación y a un trato igualitario hacia todas las personas. Compañeras y compañeros diputados, mi convicción como legislador es apoyar a las juventudes, que son parte esencial de la Cuarta Transformación y que se han caracterizado por incluir a las y los jóvenes. Vale recordar que en las elecciones del año de 2018, una gran mayoría de ellas y ellos decidieron votar por dar una oportunidad al cambio verdadero y apoyar la Cuarta Transformación. No podemos olvidar que en diciembre de 2020, la Cuarta Transformación impulsó una reforma histórica a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Una reforma constitucional para que se reconozca expresamente a las y los jóvenes, señalando en esta oportunidad que en México las mujeres y los hombres de 15 a 29 años representan el 25% del total de la población del país. Y sin duda, amigas y amigos todos, es contrario a toda lógica jurídica que la Constitución Federal disponga obligaciones para las juventudes de 18 años, electorales, penales y de diverso orden, pero los limiten para ejercer cabalmente sus derechos político-electorales, como el de ser votado y poder acceder a cargos de elección popular, como es una diputación local. Compañeras y compañeros diputados, solicito de manera respetuosa, en el momento que se dé publicidad a esta iniciativa y principalmente cuando llegue seguramente a la Comisión de la Juventud, compañero Cuauhtémoc, que se tomen en cuenta estas consideraciones para que hagamos justicia a las y los jóvenes y tengan el derecho a ser en el próximo Congreso diputadas o diputados a partir de los 18 años. Es cuanto, Presidenta. Tiene el uso de la palabra la diputada Paola Villamonte Pérez, del Partido Morena, con el tema Comité de Selección. Con su venia, diputada presidenta, con mucho gusto hago uso nuevamente de esta máxima tribuna, porque considero importante informar a los aquí presentes y a la ciudadanía que hoy es un día de gran importancia para seguir avanzando en el camino del combate a la corrupción y la impunidad. Ejes rectores de la administración de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador y nuestro gobernador Rutilio Escandón Cadenas. Las diputadas y diputados que conformamos la Comisión de Vigilancia y Anticorrupción llevaremos a cabo la ceremonia de toma de protesta a los 3 integrantes de la Comisión de Selección del Sistema Anticorrupción del Estado de Chiapas, que fueron elegidos después de un proceso por más satisfactorio y cuyo dictamen fue aprobado por diputadas y diputados que conformamos la 68ª legislatura en sesión celebrada el pasado 4 de abril. Quiero comentarles que los candidatos seleccionados fueron resultado de las convocatorias emitidas el 5 de enero del año en curso, dirigidas a las instituciones de educación superior y de investigación, así como a las organizaciones de la sociedad civil especializadas en materia de fiscalización, rendición de cuentas y combate a la corrupción, en lo que se logró una gran participación ciudadana, donde mis compañeras y compañeros diputados integrantes de la Comisión de Vigilancia y Anticorrupción tuvimos una gran tarea revisando primeramente que se cumpliera con los documentos, evaluar los perfiles para posteriormente llevar a cabo las entrevistas y concluir con la selección de 3 ciudadanos con los mejores perfiles éticos y profesionales para desempeñar el cargo.
con los conocimientos y experiencias necesarios para la función, sobre todo con el compromiso de trabajar para lograr un Chiapas transparente, donde el combate a la corrupción y la impunidad sean nuestra bandera. De ahí que hoy, en el Salón de Usos Múltiples de este Poder Legislativo, presentaremos y tomaremos protesta formalmente a los ciudadanos Dr. Miguel Nandayapa Ramos, propuesta de la Institución de Educación Superior e Investigación, al licenciado Juan José Hernández López y a la licenciada Susana Muñoz Luna, ambos propuestos por organizaciones de la sociedad civil, quienes destacaron por su idoneidad, capacidad y profesionalismo, y que además tendrán una gran tarea, que la comisión de selección son los encargados de elegir a los integrantes con los mejores perfiles para representar y participar en las estrategias de anticorrupción desde el Comité de Participación Ciudadana del Sistema de Anticorrupción del Estado de Chiapas. Quiero recalcar además que este encargo es honorífico y por tanto nos sentimos muy orgullosos porque su esfuerzo coadyuvará al trabajo de todos los sectores, los 3 órdenes de gobierno y los 3 poderes, para prevenir, detectar y sancionar las faltas administrativas y los hechos de corrupción, así como la fiscalización y control de los recursos públicos, y su amor por Chiapas queda demostrado con su participación. No quiero pasar en alto y agradecer también a todas las organizaciones y personas que participaron en esta convocatoria. En verdad que les externo mi más amplio reconocimiento y gratitud. Es cuanto, Presidenta. Tiene el uso de la palabra la diputada Sandra Cecilia Herrera Domínguez con el tema inclusión educativa. Muy buenas tardes, compañeros diputados. Saludo al público en general y los medios de comunicación. Con su permiso, diputada presidenta. A través de esta tribuna, me permito sumarme a la aprobación del dictamen del día de hoy, del punto número 2 del orden del día, para que la Secretaría de Educación del Estado de Chiapas dé cumplimiento a la ley e implemente las herramientas necesarias. Y me refiero a los traductores de lenguas y señas y lenguas indígenas. Inclusividad en la normatividad de las escuelas normales. Que se incorpore al presupuesto asignado a su secretaría o establezca la política idónea para que la inclusión educativa esté dentro del presupuesto del Estado. Capacitar a todas y todos los maestros y el personal de las escuelas normales de licenciaturas superior, primaria del Estado, de educadoras, de enfermería, de trabajo social, Matumaxá, UPN, UNICH, en materia de desarrollo humano, porque se ha perdido el humanismo. La existencia de la infraestructura adecuada y señalamientos para la protección y orientación de jóvenes vulnerables. Como integrante de las comisiones de Educación, Cultura, me uní a las consultas realizadas con fechas anteriores por este honorable Congreso en los cambios de la reforma de los artículos 70, 71, 72, 73 y 74. Así como el 77, 78, 79, 80, 81 y 82 de la Ley de Educación, mismos que nos han sido requeridos constitucionalmente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el expediente 291-2020 en materia de educación indígena y de educación inclusiva. Es por ello que hago este llamado, ya que a partir de hoy los jóvenes vulnerables se integren debidamente y a diario con sus actividades escolares de forma normal y sin ser obstáculos para su estudio, sin ser discriminados, rechazados y que no sean excluidos. Con esta reforma cumplida tendremos buen trato en todas las escuelas para esos jóvenes con situaciones especiales y capacidades diferentes.
Tendremos empatía de las autoridades competentes y responsables de atender a la brevedad posible las áreas de inclusión educativa en todos sus aspectos de cada una de las escuelas normales de licenciaturas en educación, dándose ese tiempo para atender a sus directores, enlaces administrativos y cubrir este rubro a la brevedad. Nos debemos a la ciudadanía, como lo ha dicho nuestro presidente de la República, en esta transformación los cambios deben de ser reales y este cambio debe ser ejemplo verdadero. Es cuanto. Muchas gracias. Tiene el uso de la palabra la diputada Cecilia López Sánchez, del partido Podemos Mover a Chiapas, con el tema rezago educativo por ausentismo. Bueno, a ver si me veo, porque estoy chiquita, entonces ya pedí mi banquito, pero ahorita me lo traen, creo. Mientras empiezo. Bueno, pues legal, yametik presidenta, yamesh kashon tatojol, huibatik tatunel ta mesa directiva, ellas patibala botanik, huibatik diputadas, diputados tapisilik, ellas patibala botanik. Hanishich, chieletik tayakatik tanobjun, tabanti Universidad Autónoma de Chiapas, carrera de Derecho, Campus San Cristóbal de las Casas, ellas patibala botanik. Tahayebatik tayak asesik aye tachahantakin, Hanishich ellas patibala botanik tapisilik. Pues bueno, como siempre, los he saludado en Batzilcop. Saludo con mucho afecto a mis compañeras integrantes de la mesa directiva, a mis compañeras legisladoras, compañeros legisladores, a los medios de comunicación, a las diferentes plataformas digitales. Por supuesto, la bienvenida también a los alumnos de la Universidad Autónoma de Chiapas, Campus San Cristóbal, de la carrera de Derecho. Bienvenidos a esta casa de todos y de todas los y las chiapanecas. Quiero iniciar mi participación también reforzando lo que hoy hemos aprobado aquí y que en breve estará publicado en el diario, en el periódico oficial del Congreso del Estado, con respecto a un proceso, a un periodo de consulta que se realizó en Chiapas, en diferentes municipios, para garantizar la educación para población indígena. Fue un trabajo bastante cercano a la gente, un trabajo maratónico. Sin embargo, en esas diferentes consultas, tuve la fortuna de escuchar personalmente a las diferentes participaciones de diferentes líderes indígenas de los 12 grupos étnicos que corresponden a nuestro estado de Chiapas. Asimismo, también he de reconocer el trabajo que se realizó en todo este proceso, pues se da por hecho un derecho que hace muchos años está establecido para nosotros los pueblos indígenas, que lo establece el artículo 2 constitucional y el convenio 169 de la OIT, donde establece que para nosotros los pueblos indígenas debemos de ser consultados cada iniciativa que se realice. Hoy culminamos con este proceso y hemos de aplaudir este derecho que por primera vez en esta administración se da por hecho en las comunidades indígenas. Es así que reconozco el gran trabajo de nuestro presidente de la República, licenciado Andrés Manuel López Obrador, al decir que siempre primero los pobres, primero los más necesitados, haciendo eco en nuestro estado con el doctor Rutilio Escandón Cadenas, en el que siempre, en cada participación, enaltece la cultura maya, la cultura zoque, que hace que nuestro Chiapas sea pluriétnico y sea pluricultural. Una preocupación constante que desde mi posición como legisladora indígena y representante del Distrito 20, Las Margaritas,
que también se realizó la consulta en este distrito. Es precisamente el ausentismo del personal docente que fue queja permanente durante esas consultas, pues aludían diciendo que solamente llegaban los martes y salían los jueves de sus comunidades. Un tema que preocupa, pues según el Censo de Población y Vivienda INEGI 2020, en Chiapas hay 1.459.648 personas mayores de 3 años de edad que hablan una lengua indígena. La población de Chiapas vive en 49%, el 49% de las localidades son urbanas y el 51% son localidades rurales. En Chiapas hay 20.951 localidades rurales y 206 urbanas. A nivel nacional, la población de 15 años y más tiene 9.7% grados de escolaridad en promedio, lo que significa un poco más de la secundaria concluida. De cada 100 personas de 15 años y más, 13 no tienen ningún grado de escolaridad. 55 tienen la educación básica terminada. 18 finalizaron la educación media superior y 13 concluyeron la educación superior. El rezago en la educación es uno de los elementos del círculo de la pobreza, junto con la desnutrición, las altas tasas de morbilidad y mortalidad, la baja productividad e ingresos, la falta de recursos naturales y financieros, las malas condiciones de vivienda, la carencia y la mala calidad de los alimentos y la alta tasa de fertilidad. Da cuenta que la pobreza y el rezago educativo son dos condiciones íntimamente relacionadas. El rezago educativo es un fenómeno de carácter estructural que afecta el proceso económico y social de los países y de nuestro Estado, de las personas y de manera particular a las regiones con un menor desarrollo. El rezago y el analfabetismo limitan el pleno desarrollo de las personas y su participación en la sociedad, pues repercuten en su ciclo vital, afectando el entorno familiar, restringiendo el acceso a los beneficios del desarrollo y obstaculizando el goce de otros derechos humanos. En Chiapas, la educación muestra una posición de atraso frente a los niveles de desarrollo alcanzados en el país y en algunas entidades de desarrollo similar, aunque el sector educativo ha sido una de las preocupaciones fundamentales de nuestro gobierno estatal y el esfuerzo que han realizado por brindar una educación de calidad ha sido importante. Sin embargo, el retraso en que se encuentra la entidad es motivo para realizar un esfuerzo mucho mayor y que lo que hoy se ha votado debe ser un motivo para poder analizar a profundidad los sistemas de control de la Secretaría de Educación del Estado para que implemente acciones en el que se evite el ausentismo del personal docente, pues eso debe de garantizarse que cada personal docente demuestre la calidad, su responsabilidad y capacidad de cada uno de ellos, que son otros elementos sustanciales que hay que atender, que aunado a la pandemia del coronavirus, tuvieron efectos negativos en la formación educativa de las niñas y los niños de primaria, particularmente donde muchos terminaron este nivel sin saber incluso leer ni escribir, por la implementación de mecanismos no presenciales o simplemente por la ausencia irresponsable y falta de compromiso de los maestros y apoyo de los propios padres de familia, que se pudieron corroborar fácilmente con pruebas o evaluaciones para ver las grandes deficiencias del nivel educativo. He de reconocer que con la titular de la Secretaría de Educación, hoy se han minimizado muchos eventos de violencia
que anteriormente acostumbraban. Hoy tenemos que reconocer que ha sido un trabajo extraordinario que han realizado. Sin embargo, desde esta tribuna, pido respetuosamente el trabajo de la Secretaría de Educación para que no solamente se implemente sistemas de control para evitar el ausentismo del magisterio, sino también garantizar que los maestros que fueron contratados para educar con lengua bilingüe no se avergüencen de hablar su lengua indígena, pues siempre dicen y educan en español cuando los niños, aún los niños indígenas, aún todavía no saben hablar español. Es por eso que desde esta máxima tribuna pido respetuosamente que ya que hemos votado esta reforma, se cumpla a cabalidad de acuerdo a la responsabilidad de cada titular. Muchas gracias. Es cuanto. Voco la balik y chaspatibala botanik tapisilik. Tiene el uso de la palabra el diputado Rubén Antonio Suar Esquinca, del Partido Revolucionario Institucional, con el tema desaparición de la financiera rural. Con su permiso, estimada presidenta, saludo con aprecio a todos y cada uno de las y los diputados integrantes de esta legislatura, a los que nos siguen a través de las plataformas digitales, a los medios de comunicación, al público en general y en especial hoy, a 48 años de la fundación de nuestra máxima casa de estudios, la Universidad Autónoma de Chiapas, a los jóvenes estudiantes de la Facultad de Derecho de la UNACH. Bienvenidos, esta es su casa, el Congreso del Estado. Antes de empezar con el tema, mientras nosotros estamos en sesión del Congreso, en la Suprema Corte de Justicia acaba de pasar un acto por demás significativo para la vida pública nacional. Con 8 votos a favor y 3 en contra, la Suprema Corte de Justicia anula, declara inconstitucional la transferencia del control operativo y administrativo de la Sedena a la Guardia Nacional. Y aquí es donde hay que recordar la postura que tuvimos como partido en contra de la reforma energética, en contra de la militarización y por supuesto también en contra de la reforma electoral, solo para que quede el antecedente. Casi todas las revoluciones del siglo XX en el mundo han sido barridas por el tiempo, pero la nuestra, la de 1910, está viva en la participación de nuestros abuelos, nuestros padres, nuestros maestros que nos enseñaron a leer y escribir. Debemos preguntarnos, ¿qué ha pasado con México? ¿Qué ha pasado con los mexicanos? Pero sobre todo, ¿qué ha pasado con las y los campesinos que le dieron el verdadero contenido a la revolución de 1910? ¿Cuándo perdimos el coraje por defender la herencia de siglos de los hombres que, como Emiliano Zapata, se transformaron en símbolos de leyenda? ¿Por qué se ha abandonado el campo que nos dio de comer la inspiración y el fervor de sentir en nuestra tierra la existencia de nuestra patria, aún a sabiendas que perdíamos gradualmente la noción y el orgullo de nuestra soberanía? ¿Por qué ahora solo nos lamentamos de perder nuestras tierras, nuestras playas, nuestras aguas de los ríos y de las lagunas? Porque ya no es la razón primordial de este gobierno nuestra soberanía alimentaria. Entramos al 5º año y los campesinos no pueden sembrar en este ciclo de cultivo más de 4 millones de hectáreas. Este hecho nos hace depender cada día más de las importaciones de granos para la alimentación y de nuestro ganado. El 12 de abril, el presidente envió una iniciativa a la Cámara de Diputados para eliminar el organismo público descentralizado, Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, por considerarlo atrofiado e incapaz de impulsar el desarrollo rural. Este proyecto de exterminio que comenzó en el 2019 solo justifica la insolvencia de la actual administración,
porque la que nosotros conocíamos como Financiera Rural durante 2 décadas tuvo la capacidad de mantenerse con vida, generando y recuperando créditos a miles de productores campesinos. ¿Por qué? Justo ahora, con este régimen desinteresado, cae la Financiera Nacional de Desarrollo en proyecto de disolvencia, el cual parece ser un plan deliberado. La desaparición de una institución como la financiera afectará a tantos miles de productores campesinos como a miles de familias que viven del campo, sin contar a todo el personal que ha dedicado su vida al servicio de la institución, dejándolos sin empleos. Es el campo pobre el que sobrevive y ha prevalecido con la incertidumbre, pues desde el 2019, cuando desaparecieron los fideicomisos, con el argumento de que existía una enorme corrupción, eliminaron el fondo de garantías de la financiera. Al desaparecerlo, quedaron totalmente desprotegidos miles de pequeños productores que no tienen la oportunidad de ofrecer garantías para sacar un crédito. La iniciativa que se ha presentado a la Cámara de Diputados tiene en su contenido una exposición de motivos tramposa para miles de productores campesinos que han podido solventar sus cultivos durante años a través de esta financiera y que al día de hoy no han podido acceder ni pagar sus créditos. Desde 2019 se ha reducido el presupuesto hasta dejar de asignarle para 2022 un solo peso de egresos de la federación. Han cerrado agencias regionales paulatinamente y han despedido personal basificado y de confianza cada 6 meses sin falta desde el inicio del sexenio. Si la Financiera Nacional de Desarrollo no es viable ni productiva, es porque pacientemente han dedicado 4 años desde que llegaron en hacerla inviable e improductiva. Es por ello que esta estrategia de aniquilación contra la financiera rural no es coyuntural, me parece más bien un plan deliberado. El campo que vemos el día de hoy es un campo abandonado y es un campo empobrecido. Tenemos 4 millones de hectáreas menos de cultivo y aún con ello se han estado abriendo la importación de productos estratégicos. Pensemos que la pobreza no se podrá combatir nunca si no reconocemos el éxodo rural incontenible e insostenible. Justo es que le recordemos a los funcionarios de la Secretaría de Hacienda que no se puede desaparecer por inacción a una institución histórica que hizo posible enfrentar la crisis de la globalización y una transición al libre comercio impuesto por el Tratado Internacional. No podemos admitir la falta de imaginación para enfrentar la cartera vencida, que es el motivo que se ha argumentado para suspender los créditos durante 4 años a los hombres y las mujeres del campo, mientras por otra parte instituciones como Segalmex se encuentran en entredicho por su manejo contaminado de corrupción. Les voy a dar algunos datos. El desfalco de Segalmex equivale 4 veces al presupuesto de la Auditoría Superior de la Federación. Lo mismo que a todo el presupuesto del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Historia. Mayor al presupuesto de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Más que lo que cuesta el corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec. 35 veces más del presupuesto de comedores comunitarios completos de la Ciudad de México y 4 veces más que el programa de apoyo para bienestar de los niños y niñas de madres trabajadoras, solo por dejar algunos datos. El derecho a la continuidad se gana con la existencia de un proyecto programático y con la capacidad para resolver con inteligencia y sabiduría la demanda ciudadana. Es momento de convocar a las autoridades responsables del sector agropecuario y también al sector hacendario para decirles que en el campo hay indignación y también hay desesperanza. Cuando los campesinos reclaman trabajo y en cambio se desaparecen las instituciones que se crearon para permitir
no solo la autosuficiencia, sino también un estimulante modo de vida cuyos productos le permitían incorporarse al desarrollo social y económico del país. Hace unos días, amigas y amigos, conmemoramos la figura de un campesino transformador y un símbolo como lo es Emiliano Zapata y su reclamo de justicia social. Es importante recordar que las instituciones que se crearon para fortalecer el campo son el patrimonio de todos los mexicanos que les permitieron a las y los campesinos lograr su sustento y con ello la superación nacional. Es cuanto, Presidenta. Muchas gracias. Tiene el uso de la palabra la diputada Fabiola Rizzi Dicel. Perdón, no vi levantada la mano. ¿Corrección de datos? Sí. ¿En qué sentido su participación, diputado Isidro? Rectificación de hechos. Isidro Bando, Medina, ¿y quién más? Pero ese es rectificación de hechos, ¿no? ¿Lo mismo? Porque dice que no hay lugar. El del PRI. Bueno, pero aquí lo tengo ya. Con fundamento en el artículo 105 del Reglamento Interior de este propio Congreso del Estado, se le concede el uso de la palabra al diputado Isidro Obando Medina hasta por 5 minutos para rectificación de hechos. Con su permiso, diputada presidenta. Me dirijo a la Asamblea solo para hacer una rectificación de lo que se acaba de mencionar acerca de la financiera rural. Y es importante que sepan, compañeros de la Asamblea y a quienes nos están escuchando en la sala y a través de los distintos medios digitales, que la opinión de los que militamos en el movimiento que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador, respaldamos total y absolutamente la desaparición de Financiera Rural. Y que sepan que esa entidad fue creada en el año 2003 por el mal gobierno de Vicente Fox Quesada para cubrir los adeudos millonarios que había dejado el famoso Ban Rural. Los que nos hemos dedicado a la agricultura, orgullosamente lo digo, sabemos del tema. Financiera Rural jamás ha financiado a los campesinos. Ha sido un instrumento de los agroempresarios, que aquellos que se dedican al negocio, mis respetos, pero los que se han dedicado a traficar con sus influencias, el hacerse de millones de pesos a través de la Financiera Rural, propiedad del pueblo de México, ningún respeto. Y hay muchos. Les voy a dar un dato. Financiera Rural tiene una cartera vencida cercana a los 10,000 millones de pesos. 10,000 millones. Imagínense ustedes el tamaño de esa deuda. Y tan solo 10 personas, 10, óiganlo bien, deben 4,210 millones de pesos. 10 personas deben 4,000 millones de pesos a Financiera Rural. Y no hay manera de que lo paguen porque no dejaron garantía. Porque los financieros, los encargados de dar los créditos, lo hacían a través de terceros. No eran empleados del banco, hay que decirlo. Financiera Rural es un banco que da préstamos y debe recuperarlos a un cierto interés, por ser banca de desarrollo, bajo. Sin embargo, no se recuperaban y ahí está la deuda, 10,000 millones. Y 4,000 lo deben 10 personas.
¿Ustedes creen que son campesinos que aran la tierra los que deben esos 4,000 millones? Claro que no. Son esos agroempresarios que están muy dolidos porque se les están quitando esos privilegios. Y qué bueno que el presidente Andrés Manuel López Obrador, un patriota que cuida los dineros del pueblo, vaya a desaparecer. Lo va a hacer la Cámara de Diputados, pero a propuesta del gran presidente que tenemos hoy en día y que cuida al pueblo y que le envía los apoyos de manera directa y ya no a través de terceros como estaban acostumbrados. Es cuanto, diputada presidenta. Se le concede el uso de la palabra al diputado Raúl Eduardo Bonifaz Moedano, hasta por 5 minutos para rectificación de hechos. Con permiso de la presidencia, compañeras y compañeros diputados, voy a plantear 2 temas. El primero es el relativo al de la Guardia Nacional. En efecto, hoy la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en otro acto más, en donde está afectando a millones de mujeres y hombres que aspiramos a la seguridad, hoy la Suprema Corte de Justicia señala que es inconstitucional el que, de manera muy resumida, la Guardia Nacional esté en la Defensa Nacional y presenta una resolución en donde deberá estar bajo la dirección de una autoridad civil. Esto ha sido así. Sí, hay una reforma que se hizo hace unos meses en donde se modificaba el 5º transitorio de la Ley de Seguridad, a efecto de que tengamos una mayor oportunidad de que todas las instituciones que están al servicio de la seguridad de este país estuvieran integrados ante un mando que es la Secretaría de la Defensa Nacional. No tenemos más que insistir en que si hay una preocupación en este país del presidente de la República es la seguridad de todas y todos los mexicanos. Es importante y me sumo a esa permanente denuncia, a esa permanente insistencia de que es urgente una reforma al Poder Judicial. Compañeras y compañeros diputados, no se ha abandonado el campo ni se va a abandonar con esta iniciativa que ha presentado el jefe del Ejecutivo para que Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario desaparezca. En ningún momento, si hay un compromiso formal, permanente de López Obrador, es devolver al campo todo lo que le quitaron gobiernos anteriores. Ejemplos muy claros los tenemos hace unos días aquí en nuestro estado, en el programa de entrega de fertilizantes para bienestar, como nunca se había hecho. El gobierno de la República, a través del jefe del Ejecutivo del Estado de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas, entregó fertilizantes para productoras y productores del campo a más de 300,000 mujeres. Hoy, como lo ha dicho el diputado Isidro Bando, que me acaba de anteceder, si hoy es necesario desaparecer a esta institución que durante 21 años otorgó créditos a una cantidad reducida de productores forestales, agrícolas y pesqueros. ¿Cómo se entregaban esos créditos? Se hacían a quienes realmente no necesitaban esos recursos. Se hacían a través de intermediarios financieros y bajo un diseño que siempre ignoró a los verdaderos productores del campo, a los que más necesitaban. Y ahí están las pruebas que hoy que ha hecho este gobierno, además de la entrega de fertilizantes sin bienestar, Chiapas y el país es uno de los principales beneficiarios del programa de Sembrando Vida.
Eso es un compromiso de López Obrador por las mujeres y los hombres del campo. Que se diga que el desaparecer a Financiera Nacional es estar en contra de los campesinos y las campesinas de México, miente, porque esta institución, repito, reitero, favorecía a los que menos necesitaban en el campo, favorecía a aquellos a quien mencionó el diputado Isidro, tenían compromisos con aquel gobierno de Acción Nacional que lesionó a tanto a las y los campesinos y que benefició a un expresidente que hoy se dedica a producir marihuana. Es cuanto, Presidenta. Se le concede el uso de la palabra a la diputada Fabiola Rizzi Dissel del partido Morena con el tema Condeno y lamento los hechos ocurridos en San Cristóbal de las Casas. Con su permiso, diputada presidenta, muy buenas tardes a mis compañeros diputadas y diputados del Honorable Congreso del Estado, a los medios de comunicación, a todos los ciudadanos aquí presentes y alumnos de la Facultad de Derecho, sean bienvenidos al Congreso del Estado. Antes de tocar el tema que hoy me incumbe aquí, Presidenta, quiero comentar que el día 11 de abril del 2023, en el municipio de Sinacantán estuvo presente nuestro secretario de Gobierno, el licenciado Adán Augusto López Hernández, donde se hizo la entrega de insumos de fertilizantes a todos los campesinos a través de Bienestar, a más de 300,000 productoras y productores de Chiapas. Como bien lo mencionaban mis compañeros, sin intermediarios financieros que afectaban la llegada real a todos los campesinos. Por eso hay que reconocer y reconozco el trabajo de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador y a nuestro gobernador, el doctor Rutilio Escandón Cadenas, por incluir a todas y a todos en el progreso del país y de Chiapas, a las familias campesinas. Este aumento del padrón que se dio de 250,000 apoyos, subieron a 300,000 apoyos en el estado de Chiapas. Retomando el tema que hoy me tiene acá, quiero comentarles que condeno y lamento los hechos ocurridos este lunes 17 de abril en el municipio de San Cristóbal. Como representante de mi distrito, agradezco la intervención de la Guardia Nacional, del Ejército Mexicano y de las autoridades estatales para establecer el orden y garantizar la paz y la tranquilidad de las y los habitantes de San Cristóbal. Hagamos un llamado y hago un llamado a mantener los operativos de vigilancia y seguridad, así como la presencia policial, porque San Cristóbal de las Casas es un pueblo mágico, de paz, de gente trabajadora y honesta, sobre todo, fundamentalmente, en la economía de nuestra entidad y nuestra querida parte del sur del país. Lamento mucho los hechos ocurridos en San Cristóbal de las Casas, una ciudad colonial y emblemática, que es conocida a nivel nacional e internacional, donde turistas y visitantes nacionales y extranjeros pueden disfrutar de nuestras bellezas culturales. Para finalizar, quiero hacer un llamado a la ciudadanía a no caer en la desinformación, en informaciones falsas que van en detrimento de la tranquilidad del turismo y de las familias sancristobalenses de Chiapas, que nada abona al desarrollo de nuestra entidad. Y reitero mi compromiso de seguir coadyuvando con las autoridades federales y estatales para mantener la civilidad, la paz y tranquilidad social que San Cristóbal merece. Es cuanto, diputada presidenta. Se instruye a la Secretaría a tomar nota de lo aquí expuesto para que se incluya en el diario de los debates correspondiente a esta 68ª legislatura.
Con fundamento en la fracción 12ª del artículo 20 del reglamento interior de este propio Congreso, solicito a la diputada secretaria Flor de María Esponda Torres se sirva anunciar a la Honorable Asamblea el orden del día de la próxima sesión. Con su permiso, diputada presidenta, los asuntos que se tratarán en la próxima sesión son los siguientes. Punto 1, lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión anterior. Punto 2, y todos aquellos asuntos con los que dé cuenta la Secretaría. Están debidamente anunciados todos los asuntos que se tratarán en la próxima sesión, diputada presidenta. No habiendo otro asunto que tratar, se levanta la presente sesión agradeciéndole su amable asistencia y convocándolos para la próxima sesión ordinaria a celebrarse el día jueves 20 de abril de 2023 a las 12 horas.